Bueno, intentaremos seguir un poquito. Eso es lo que pasa, la gente importante, los maduros, lo llaman por teléfono y tienen cosas que resolver. Pero bueno, sigamos. Estamos explicando lo de las causas de muerte en la montaña, sobre todo. Y comentábamos que había una regla del 3, que lo que viene a determinar es que en 3 segundos, en 3 horas, en 3 días y en 3 semanas, la gente puede morir. Cada vez, en cada caso, por una causa diferente, ¿no? Y la primera, la que produce la muerte más inmediata, evidentemente, es la anoxia, es decir, la falta de oxígeno durante 3 minutos de forma consecutiva. La gente muere automáticamente. Incluso antes de llegar los 3 minutos, si se produce una serie de lesiones severas, a lo mejor no muere, pero los daños cerebrales son irreversibles. Entonces, hay que tener en cuenta que la falta de oxígeno, efectos de estrangulaciones, de ciertos golpes, etcétera, es un tema delicado y grave o importante desde el punto de vista de la salud, ¿vale? Una vez dicho eso, también tendremos que decir que, como curiosidad, que el 25% prácticamente del oxígeno que consumimos va al cerebro. Por eso la explicación de algunos, no de todos, de algunos de los desmayos o aquellas situaciones en las que la gente pierde la conciencia. ¿Por qué? Porque muchas veces al cuerpo le cuesta trabajo por diferentes circunstancias llevar por la fuerza de la gravedad, por la presión que ejerce hacia abajo, la sangre hacia el cerebro, y cuando tiene una cierta deficiencia, que no tiene la fuerza suficiente como para bombear hacia la cabeza, lo que hace es tumba a la persona para que llegue a un plano horizontal y a partir de ahí le sea más fácil recuperar el circuito de oxigenación del propio cerebro, ¿vale? Esa es la explicación por la que algunos desvanecimientos se producen. Bueno, una vez visto esto, yo quisiera hablar muchas veces hablamos de la respiración, hablamos solo de los pulmones, pero realmente tendríamos que hablar también del sistema respiratorio. El sistema respiratorio, de forma muy breve, habría que hablar por un lado de las vías respiratorias y por otro lado de los pulmones, algo que esta descripción anatómica nos va a ser importante porque después cuando hagamos el coquillujo y entendamos cómo se realiza la actividad de coquillujo y de respiración, podremos visualizar mucho mejor cómo va entrando el aire y cómo va saliendo ese aire, ¿vale? Una respiración que lo que hace sobre todo un intercambio gaseoso metemos oxígeno a la célula y devolvemos CO2 como consecuencia del metabolismo de las reacciones que se producen dentro de la célula. Pero decíamos, hay vías respiratorias y pulmones, si queremos hablar del sistema respiratorio. Dentro de las vías respiratorias podemos hablar la boca, la nariz, que es por donde entra el aire. Después hay una primera cavidad que es la faringe, que es una cavidad donde accede tanto la boca como la nariz y que sería aquel espacio donde empieza a estar tanto el sistema digestivo como el sistema respiratorio. Es decir, hay dos tubos, uno es el tubo digestivo que accede al sistema digestivo y otro que sería la laringe que accede al sistema respiratorio, ¿vale? Entonces, desde ese punto de vista, una vez pasada la boca, la nariz y la faringe, entraríamos en la laringe, que tiene lo que se denomina la epiglotis, que es una especie de tapadera que se activa cuando cuando se tiene el reflejo de la deglución cuando comemos o bebemos. Es decir, para que no vaya por las vías respiratorias, se tapa se cierra la epiglotis y va al tubo digestivo. Ya habéis visto alguna vez, se os ha pasado que se os va el aire por la comida o el agua, sobre todo por un mal camino, y es una putada, ¿vale? Eso por un lado. Después de llegar a la laringe, que esta zona de aquí, donde hemos dicho la epiglotis, pasa a la tráquea, y de la tráquea ya después pasaría a los pulmones. Los pulmones en realidad son dos grandes masas esponjosas que están formadas por pequeños saquitos que son los alveolos, que es donde se produce el intercambio gaseoso y que está casi siempre rodeado de venas y pequeñas capilares donde se produce ese intercambio gaseoso, ¿vale? Para que el aire llegue de la tráquea y entre los pulmones y llegue a los alveolos, es necesario que hay un bronquio por cada uno de los dos pulmones y después cada uno de esos bronquios se subdivide en bronquiolos, que son pequeñas ramas menores que llegan hasta esos alveolos. Y se produce, como he dicho, ese intercambio gaseoso. Bien, donde hay un intercambio entre el oxígeno y el CO2. Ahora bien, ¿cómo se produce? Se produce principalmente a través de la inspiración, a través del área de la boca, pasa, como hemos dicho, a la faringe, que es ese espacio abierto común a la boca y a la nariz, donde a su vez tiene los dos grandes tubos digestivo y respiratorio. Pasaría por la laringe, de la laringe pasaría a los bronquios, a los pulmones, se produciría
en este caso, la cesión de oxígeno llegaría a la arteria pulmonar que va directamente al corazón, porque el pulmón es el encargado de la inspiración y de la expiración, pero no de transportar el oxígeno y el CO2 a todo el cuerpo. Luego del pulmón tiene que pasar al corazón. Bueno, pues hay una arteria, las arterias son las que llevan el oxígeno y las venas son las de retorno, las que llevan el CO2. Pues hay una arteria pulmonar que lleva al corazón, y del corazón se repartiría para todo el resto del cuerpo, a todas las células del cuerpo. Una vez, ¿para qué? Sobre todo para producir, ya sabéis que el oxígeno es importante para el mantenimiento de las células y de los tejidos celulares, pero también para producir la reacción energética. Es decir, nosotros, el ser humano, necesita, lo mismo que cualquier animal o cualquier ser vivo, necesita producir una serie de reacciones químicas para la alimentación que introduce en su cuerpo se descomponga en elementos menores, como después son los nutrientes, que son proteínas, hidratos de carbono, grasa, vitaminas, y aportarla al organismo para generar calor y energía. Entonces, sin el oxígeno, aparte de mantenimiento de los propios órganos, no se va a poder producir ese intercambio, esa reacción metabólica que produce la transformación del alimento, de los nutrientes, en energía para el propio cuerpo. Y lo último que vamos a tratar hoy en este vídeo, para no hacerlo demasiado largo, pues vamos a hablar un poquito de la relación que hay entre la respiración y la mente, importantísimo desde nuestro punto de vista, ¿vale? En primer lugar, porque si os dais cuenta, cada vez que nosotros nos alteramos, tenemos pensamientos negativos, emociones muy fuertes, nos asustamos, eso tiene una incidencia directa e inmediata sobre la propia respiración. Se suele entrecortar, sino cortar. Y por otro lado tenemos el otro mecanismo que también es importante, que determina el efecto contrario. Es decir, si una emoción y un pensamiento puede alterar mi respiración, tenemos la herramienta verdaderamente esencial, y es que a través de la respiración yo puedo alterar mi pensamiento y mis emociones, ¿vale? Entonces, veremos que esto es algo que no solamente produce ciertos beneficios desde el punto de vista marcial, sino produce una serie de beneficios desde el punto de la estabilidad y la forma de pensar de cada uno de los individuos. En ese sentido, lo que tenemos que tener en cuenta es que cuando estamos en una situación, por ejemplo, de mucha tensión, de mucho miedo, estamos en pánico, prácticamente la respiración se entrecorta o se corta, ¿vale? Eso en primer lugar. Por el otro lado también, cuando exhalamos lenta y profundamente, entramos en una situación de calma y serenidad. Cuando inspiramos lenta y profundamente, tenemos también una situación de energía y de vitalidad. Y también decir que cuando nosotros estamos respirando de forma continua, pausada y correctamente, mejoramos mucho nuestra concentración y nuestra atención, ¿vale? Por lo tanto, en este último punto, lo que sí parece especialmente importante es que la respiración es la llave que pone en contacto el mundo consciente con el mundo inconsciente, el mundo racional con el mundo de los sentimientos. Entonces es una forma extremadamente importante de llegar a ciertas partes que, si no es con la respiración, no podemos llegar. Bueno, seguiremos en otro momento. Muchas gracias.